Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una tertulia académica más de la Escuela Judicial Electoral. Nos da mucho gusto quienes están con nosotros en la plataforma y quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Hoy es un gusto y un honor tener con nosotros a la magistrada María Silva Rojas. Muchísimas gracias, magistrada. Te doy la más cordial bienvenida a esta tertulia. Y bueno, pues ella nos va a hablar de un tema interesante ahora con el proceso electoral. Se titula Tras bambalinas de una ponencia, ¿cómo trabajo con mi equipo de trabajo en nuestro día a día? Y bueno, pues voy a leer sus líneas curriculares. La magistrada María Silva Rojas es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, donde se tituló con mención honorífica en 2005. Ha cursado diplomados y estudios de posgrado en diversas áreas y tiene una maestría en Derecho Electoral. Ha sido profesora de distintas materias en la Universidad Panamericana y cuenta con publicaciones y conferencias en diversas materias, entre otras relacionadas con paridad e igualdad, justicia abierta y derechos de los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes. Forma parte de la barra mexicana Colegio de Abogados, de la International Association of Women Judges, de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas y de Mujeres Líderes de las Américas, y desde el 2016 es magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Querida magistrada, muchísimas gracias por estar siempre en nuestras actividades académicas. Es un gusto y te cedo el uso de la voz. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, querida Gaby, muchísimas gracias, Ramón, muchísimas gracias a todas las personas de la EJE, al magistrado de la Mata, y pues muchísimas felicidades también por este proyecto, porque siempre están ustedes con miles de proyectos, y sobre todo ahorita durante la pandemia. La verdad es que el trabajo de la EJE ha sido muy bueno. Muchísimas gracias también a todas las personas que se conectan a esta tertulia. La verdad es que estuve pensando un poco cuando me invitaron acerca del tema, de qué hablar con todas ustedes, y se me ocurrió esto por diversas cuestiones. Durante algunos talleres en los que también me invitó a participar la EJE, de repente me di cuenta que eran dudas comunes que tienen las personas, que tiene la sociedad, acerca de cómo trabajamos al interior de las ponencias. Bueno, incluso al interior del tribunal, para quienes no están familiarizadas con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o tribunales electorales en términos generales. Y eso me hizo recordar también un poco pues mi propia vivencia cuando llegué al cargo. Hubo muchas cosas que de alguna manera tuve que innovar, que preguntarme cómo hacer para hacerlo de la mejor manera posible. Y creo que vale la pena pues difundir esto, porque al final de cuentas me he dado cuenta, platicando con otros magistrados, magistradas, que cada quien tiene diversos métodos, mecanismos de organizarse, de trabajar al interior de sus ponencias, y en muchas ocasiones nadie nos dice nunca esta es la manera en la que se tiene que hacer, o estas son las posibles maneras que se pueden hacer. Y sobre la marcha, cuando uno va trabajando, adquiriendo experiencia o platicando con algunos otros magistrados, magistradas o colegas que trabajan dentro de órganos jurisdiccionales, pues va tomando buenas ideas y buenas prácticas que suceden al interior de otros órganos jurisdiccionales. Incluso ahora van a ver en algunas de las cuestiones que he implementado yo aquí en la ponencia, pues no vienen ni siquiera de un órgano jurisdiccional, sino que son mecanismos que en alguna ocasión aprendí yo cuando trabajé en algún despacho. Entonces, pues bueno, por favor, siéntanse con la libertad, ya lo comentó Gaby. Si alguien tiene cualquier duda durante la charla, pueden irlas poniendo en el chat o pueden pedir el uso de la voz como para irlo haciendo sobre la marcha, sobre los temas que vamos a ir hablando, porque lo traigo dividido como en varias áreas, y entonces creo que es mejor guardar las preguntas hasta el final. Voy a poner una presentación y nos vamos a ir sobre la presentación. Eventualmente voy a cambiar a otra, pero básicamente nos vamos a ir con esta. Muy bien. Esta presentación en realidad la planeé de esta manera porque
esta es una frase que tengo yo pegada en, bueno, es uno de estos como stickers de calcomanías de pared, que la tengo justo enfrente de mi escritorio en la oficina. Digo, ahorita todo el mundo estamos trabajando, bueno, muchas personas estamos trabajando todavía desde casa, pero es lo que veo cuando, o sea, frente a mí, cuando estoy sentada yo en mi lugar de trabajo. La verdad creo que a final de cuentas hay algunas personas que han tenido la oportunidad de venir aquí a mi oficina y es una oficina un poco peculiar. Ahorita estoy también en mi oficina, no tenemos estos muebles, cafés normales, tradicionales, justamente porque cuando llegué a la ponencia dije voy a pasar aquí la mayor parte de mi tiempo, voy a estar aquí más tiempo que en mi casa, obviamente no eran tiempos de pandemia, entonces necesito estar en un lugar donde me sienta a gusto, donde me sienta cómoda y donde me den ganas de estar. A final de cuentas hago un trabajo que me encanta y entonces lo mejor es tenerlo acondicionado de tal manera que me dé gusto y disfrute estar aquí. Y pues esta frase a mí me gusta mucho. Hay que pensar siempre, obviamente, todo lo que estamos haciendo, pero sobre todo hay que creer, soñarnos y atrevernos a cambiar las cosas, a hacer las cosas de manera distintas. Y eso del piensa, cree, atrévete, también creo que está muy relacionado con el pensamiento crítico que tenemos que desarrollar en los órganos jurisdiccionales para el análisis de los asuntos que nos llegan a las ponencias para resolver y en general justamente para establecer estos mecanismos de trabajo. Entonces, a ver. Lo primero, cuando llegué a la ponencia, lo primero a lo que me enfrenté fue a integrar mi equipo de trabajo. Llegué a una ponencia que estaba prácticamente vacía, había 2 personas secretarias de estudio y cuenta, algunas otras personas de profesionales operativos, auxiliares, pero pues bueno, sabemos todo el mundo que el secretario de estudio y cuenta es como que la base del tribunal, la base, las personas que nos apoyan a estudiar los asuntos, los expedientes, a redactar los proyectos, etcétera. Entonces, normalmente en las ponencias de las salas regionales tenemos 6 personas que nos apoyan como estudio y cuenta. Yo tenía 2 y al mes se me fue una de esas personas. Entonces, pues llegué prácticamente a una ponencia vacía, lo cual implicó un gran reto para mí. Y además de un reto para mí, también yo llegué con la idea de que todas las personas que estaban aquí podrían permanecer en la ponencia, porque si estaban aquí era por algo, y yo creía que era porque pues, hacían un buen trabajo y justamente por eso se les había contratado. Creo que esa es la base de una carrera judicial efectiva. Entonces, pues, cuando yo llegué al cargo, llegué pensando que simplemente iban a estar simplemente como, digamos, ni siquiera a prueba, simplemente yo les iba a dar el beneficio de la duda, creer que estaban aquí por algo, y si alguien me llegaba a demostrar que no, pues en ese caso ya tomaría yo acciones. No fue necesario, todas las personas que estaban en el equipo de trabajo cuando yo llegué permanecieron ahí. Todavía tengo algunas personas que trabajan conmigo que estaban en la ponencia anterior, y quienes no se han ido por circunstancias diversas, no porque yo les haya pedido de alguna manera la renuncia o que se fueran de aquí, de hecho les extraño. Entonces, no sé si ustedes sabían, pero en el tribunal tenemos como que un lapso de tiempo entre que decides contratar a alguien y esa persona puede llegar efectivamente a ocupar el cargo. Entonces eso fue un reto para mí, el llegar a una ponencia que no tenía todos los espacios ocupados y tenía yo que ocuparlos. Y una de las primeras cosas que yo decidí era que quería integrar una ponencia paritaria. Y el problema, y tengo que confesarlo así tal cual, que me enfrenté, es, yo estaba acostumbrada a escuchar esta típica frase de, es que no hay mujeres, pues es que no ponemos candidatos mujeres porque no hay, ¿de dónde las sacamos? Y de repente me di cuenta que todos los currículums que me llegaban eran de hombres. Entonces, realmente para mí, en ese momento, sí fue un reto lograr integrar una ponencia paritaria. A final de cuentas lo conseguí, pero sí les tengo que confesar que en ese momento fue complicado. Ahorita tengo más mujeres que hombres en la ponencia, incluso, y supongo que tal vez también tiene mucho que ver con el trabajo que poco a poco cada uno de nosotros va desarrollando, y entonces
hay personas que te buscan por cierto perfil, por ciertas cuestiones que ven en la ponencia, entonces ahorita ya, si ahorita de repente se me fueran todas las personas, creo que tendría también mujeres de las cuales echar mano, pero en ese momento sí me resultó un poco complicado. No es imposible, creo que no hay manera de sostener ese pretexto de no hay mujeres, ¿de dónde las saco? Sí hay, simplemente hay que aprender a buscarlas y se puede integrar una ponencia paritaria. Pero eso fue lo primero que yo decidí con mi ponencia, quería integrar una ponencia paritaria. Otra de las cuestiones que traté de cuidar cuando integré la ponencia fue, bueno, ya les comentaba, el hacer efectiva la carrera judicial. Eso es algo que poco a poco hemos impulsado aquí en la Sala Regional Ciudad de México. En cuanto se desocupa alguna plaza al interior de mi ponencia, por ejemplo, yo lo que hago es ver si en Secretaría General de Acuerdos o incluso en las otras ponencias, si por ejemplo se me desocupa una plaza que yo no puedo llenar con las personas que tengo dentro de la ponencia, pero alguien de otra ponencia de la Secretaría General de Acuerdos podría crecer accediendo a esa plaza, lo que hago es más bien ofrecérsela a las personas que están aquí. Creo que es parte de la lealtad hacia el equipo de trabajo que conforma la sala regional y justamente parte de la carrera judicial efectiva. Y en aquellos casos, incluso con personal que se ha llegado a integrar a la ponencia, que viene de otras áreas de la misma sala, lo que hago también es, y bueno, obviamente cuando integré la ponencia en aquel momento, que digamos, obviamente sí llegaron personas de fuera, una especie como de, no es tal cual un examen, pero sí, para ver también qué conocimientos tienen las personas, de alguna manera la ideología, que sean personas afines, a final de cuentas, sabemos quienes trabajamos sobre todo en la materia electoral, que sobre todo en proceso electoral les vemos más que a nuestra familia, entonces pues es muy importante que el equipo de trabajo se lleve bien, que haya camaradería, y siento que de alguna manera conozco más ponencias, no estoy hablando solo por la mía, sí se van integrando como con personas afines, tienen ciertos gustos, ciertos, o sea, y todo esto es porque se va creando un equipo de trabajo, no solamente es una ponencia que se dedica exclusivamente a actividades jurisdiccionales, eventualmente pues nos hacemos amigos, amigas con quienes trabajamos, entonces necesito saber cuando entrevisto a alguien y cuando hago ciertos exámenes de repente, dependiendo de la plaza que se vaya a intentar ocupar, revisar un proyecto, dictaminar un expediente, obviamente no son expedientes reales, pero sí necesito saber que las personas sepan hacer el trabajo y tengan más o menos los mecanismos o las herramientas que necesito para poder integrarse de manera efectiva. Y también obviamente cuando hago, dependiendo de la plaza que se esté buscando llenar, entiendo que no todo mundo sabemos absolutamente todo y también sobre la marcha podemos ir aprendiendo algunas cuestiones e incluso creo que es importante saber que al interior del propio tribunal se puede ir creciendo, se puede ir aprendiendo y pues bueno, eso también lo tengo en cuenta. Y ocasionalmente también he lanzado algún par de convocatorias en redes sociales. Tengo personas que se integraron a la ponencia justamente derivado de estas convocatorias que lancé en el proceso electoral pasado. Sobre todo también pensando que hay como, creo yo, mito, o al menos es lo que estoy tratando de hacer que sea un mito, de que al Tribunal Electoral o al Poder Judicial solamente puedes entrar con recomendación. Solamente puedes entrar si conoces a alguien y alguien te conoce ahí. Y creo que eso no debería de ser. Creo que también es incluso conveniente que lleguen personas que no necesariamente sean recomendadas, que no necesariamente alguien las conozca, simplemente personas que tienen interés de trabajar aquí, les gusta la materia y creo que es perfectamente válido darles la oportunidad, obviamente pasando ciertos filtros de la entrevista, examen y todo, pero creo que es bueno como empezar a integrar gente diversa, por así decirlo, que no pertenezca a este micromundo. Entonces, con eso también he tenido cuidado al integrar la ponencia, las plazas que se han ido quedando vacantes, cuando no las puedo llenar con gente de la propia sala. Déjenme pasar a la siguiente diapositiva.
Ahora sí, las actividades jurisdiccionales. ¿Cómo le hacemos para trabajar? Los asuntos que llegan a la ponencia, cuando nos traen un expediente y nos dicen este fue turnado a la ponencia, lo que hacen es llegar y decirle a mi coordinadora que está llegando un nuevo juicio a la ponencia. Mi coordinadora me apoya haciendo una especie de prevaloración muy rápida del medio de impugnación para ver si tiene relación con algún asunto que ya tengamos en la ponencia. Desde Secretaría General de Acuerdos, en algunos casos nos avisan cuando están llegando asuntos que se turnan a todas las ponencias, pero que están relacionados, para que lo tengamos en el radar. En ese caso, pues también se crean en algunas ocasiones comisiones para trabajarlos o al menos hacer una revisión inicial de los asuntos por parte de las tres ponencias, porque son asuntos que están muy relacionados. Y también me apoya a identificar algunos asuntos, digamos que no son tan complejos, asuntos que probablemente serán o reencausados o desechados, y en esos casos, en algunas ocasiones también le damos oportunidad de que nos apoyen a elaborar como el primer proyecto a personas que no necesariamente sean secretarios o secretarias de estudio y cuenta, para que justamente vayan aprendiendo a arrastrar el lápiz, la pluma, aprendiendo a ir redactando y aprendiendo a ir proyectando. Yo aspiro a que en algún momento todas las personas que tengo en la ponencia, quienes son secretarios o secretarias de estudio y cuenta, pues se vayan a otro lugar en donde puedan llegar a crecer y que pues en mi ponencia justamente vayan creciendo, y quienes ahorita están como secretarios o secretarias auxiliares puedan llegar a ocupar una plaza de Secretaría de Estudio y Cuenta, y pues para eso es necesario la práctica. Creo que es imposible que alguien llegue de la noche a la mañana a ser secretario o secretaria de Estudio y Cuenta y poder redactar un proyecto perfecto si no ha empezado justamente con desechamientos, con reencausamientos. A estas personas, de cualquier manera, en el apoyo que le hacen al secretario de Estudio y Cuenta para los asuntos, sí procuramos que nos ayuden a identificar dentro de un expediente cuál es la litis, cuál es la causa de pedir, cuál es la controversia, qué es lo que se está pidiendo, cuál es el acto impugnado, cuál es la autoridad responsable, pues para que vayan sabiendo, digamos, a leer e identificar un expediente. Entonces, en los asuntos que llegan a la ponencia, primero hay una especie de prevaloración por parte de quien me apoya con la coordinación, y dependiendo de eso, ya vemos, tenemos internamente un turno, también igual que como en la sala es un turno aleatorio, van en orden de apellido, mi secretario o secretaria de estudio y cuenta, y en ese orden les vamos turnando los expedientes. Yo sé que hay algunas otras ponencias en las que, por ejemplo, tienen personas especializadas, y entonces si es un asunto con temas indígenas, se lo pasan siempre a alguien. Si es un asunto con temas de violencia política por razón de género, se lo pasan siempre a otra persona. En la ponencia decidí no crear especialistas, primero porque no sé qué tanto tiempo vayan a estar aquí las personas y no puedo depender de ellas, y segundo porque creo que lo mejor es que todo mundo sepa de todo, y sobre la marcha vamos aprendiendo entre todos y entre todas, y así pues, todo mundo sabe de la materia electoral en términos generales, e incluso no se generan cargas dispares, que podría ser, por ejemplo, si le mandamos todo fiscal a alguien y entonces a lo mejor durante cierta parte del año no tiene mucho que hacer, pero a finales de año, principios de año, que llegan todos los asuntos de fiscal, no puede ni siquiera salir de la oficina. Entonces creo que a lo mejor es no tener especialistas, sino que todo el mundo sepa un poco de todo. De todas maneras, ahorita les voy a comentar un poco más adelante. Nos apoyamos muchísimo en la ponencia con el asunto con el estudio de los asuntos. Entonces, quienes tienen un poco más de expertise en ciertas áreas, de cualquier manera, dan su punto de vista y apoyan en los asuntos, digamos, de su especialidad. Ok, entonces, ya que llegan los asuntos y que se turnan a quien tenga que estudiarlo y hacer el proyecto, todos los viernes, de hecho justo ahorita vengo saliendo de esa reunión, tenemos una reunión con la ponencia. Ahorita esa reunión es virtual, pero normalmente la tenemos aquí en la sala de juntas, y en esta reunión que tenemos los viernes, todas las personas nos dan cuenta a toda la ponencia
estamos presentes todo el secretariado de estudio y cuenta, están presentes secretarios, secretarias de apoyo jurídico, está presente el personal profesional operativo también, y el secretario de estudio y cuenta nos dice qué asuntos le acaban de llegar durante esa semana, en términos muy generales, cuál es el acto impugnado, cuáles son los agravios que están haciendo valer las partes, y pues más o menos como qué es lo que tiene pensado. Y justamente en estas reuniones es cuando eventualmente vamos haciendo una lluvia de ideas en la ponencia en relación con estos asuntos. Todo el mundo está enterado de los asuntos que tenemos en la ponencia y ahí los vamos discutiendo e incluso ya sabemos qué asuntos tenemos, como por si alguien de repente quiere ir a dar su punto de vista respecto de alguno. Por ejemplo, ahorita nos acaba de llegar un asunto bastante complejo y en la reunión lo que le comentamos a la ponencia fue si alguien gusta echarle un ojo a la demanda, está al juicio. Y pues cualquier idea será bienvenida porque es un asunto muy complejo en el que evidentemente si dos cabezas piensan más que una, pues 5 o 6 cabezas piensan más que 2. En esta reunión, aunque me estoy adelantando un poquito a la siguiente parte, también nos dan cuenta, nos dicen de qué van los asuntos que llegaron a las otras ponencias. En la ponencia, los asuntos que van llegando a toda la sala, desde que son turnados a las ponencias, aquí en la ponencia internamente, se le van turnando a quien los tiene que dictaminar. Entonces, ya saben que llegó un asunto, cuando llegó a la otra ponencia, pueden ir leyendo la demanda. En algunos asuntos también alertarnos respecto, por ejemplo, si consideran que un asunto se tiene que ir a consulta, que sabemos que para eso tenemos muy poquito tiempo. Y eso ayuda a que cuando nos llegue ya el proyecto circulado por parte de las otras ponencias, pues al menos ya sabemos de qué va la demanda, ya sabemos cuáles son los agravios, o sea, digamos que hay un preestudio del asunto que está llegando circulado de las otras ponencias. Y eso también nos ayuda a que desde esa reunión de los viernes ya sabemos qué es lo que hay en la sala en instrucción. Después de eso, pues obviamente va el proceso de la instrucción de los asuntos. Yo sé que aquí sí es parte de eso que todas las ponencias trabajan diferente, cada magistrado, cada magistrada. Yo lo que les pido es que cada persona responsable de un expediente lo vea directamente conmigo. Me dicen cuando llegó su asunto, hay una especie de fichita que les pido que me ayuden a llenar con los datos generales del expediente. Eso nos ha ayudado en la ponencia a evitar problemas, errores, con admisiones, con desechamientos, porque, por ejemplo, les pido que en esa fichita en blanco y negro me pongan la fecha en la que se notificó el acto impugnado. La fecha, y entonces al momento de tener que ponerlo en blanco y negro, que tienes que revisar el expediente, a veces captas cosas que de otra manera captarías hasta que ya estás haciendo, por ejemplo, la admisión o incluso el proyecto, porque ya lo tienes que revisar y hacer la fichita desde el día 1 que llega a la ponencia. Eso nos ha ayudado. Me dan cuenta a mí, me dicen, a ver, llegó este expediente, esta es la parte actora, esta es la autoridad responsable, si está bien el trámite, si no está bien el trámite, si falta algo, qué hay que requerir, cuáles son los agravios, y entonces ya discuto con cada una de las personas responsables de los asuntos la idea que traen para resolver. Y ya que discutimos eso, entonces ya empiezan a trabajar en el proyecto. En algunos casos no se puede hacer de inmediato porque dependemos de los requerimientos, dependemos de que nos llegue, a veces cuando presentan la demanda directamente en la sala, de que nos llegue el informe circunstanciado. Pero bueno, esa es la manera en términos generales que trabajamos en la instrucción. Y también cada uno de los acuerdos que se emiten durante la instrucción, cada una de las personas responsables de sus expedientes pasan directamente conmigo para la revisión de los acuerdos. En estos casos, ahorita que estamos haciendo home office, lo que hacen es, bueno, además ya desde antes no quiero imprimir absolutamente nada, no me gusta matar arbolitos, entonces lo que hacen, tenemos absolutamente todo en la red. Ahorita les voy a presentar una herramienta que utilizamos en la ponencia. Me avisan que ya está el acuerdo listo para que yo lo revise. Lo reviso yo, tanto acuerdos de instrucción como proyectos, los reviso con control de cambios, les aviso que ya están revisados
y ya que tenemos la versión final del acuerdo de instrucción, pues entonces ya se manda a firma. Pero para mí sí es muy importante que sea la persona responsable del asunto quien me pasa a revisión los acuerdos, porque es quien sabe por qué es necesario ese requerimiento, qué le dijo antes la autoridad responsable o la autoridad que respondió a algún requerimiento y por lo que me están proponiendo hacer uno nuevo, etc. En la redacción de los proyectos es exactamente lo mismo, me los ponen en la red. Para la redacción de los proyectos y de los acuerdos de instrucción, no sé quiénes de ustedes sepan, pero tengo una lista de palabras prohibidas que no se pueden utilizar para tratar de hacer nuestras resoluciones claras y entendibles por cualquier persona. Para los proyectos, no para los acuerdos de instrucción, pero sí para los proyectos, antes de que me los pasen a revisión a mí, los tuvo que haber revisado alguna otra persona de la ponencia. Y sí me he enterado de que hay ocasiones en las que en esa segunda revisión, antes de que llegue a mis ojos, se modifica, en algunos casos hasta sustancialmente el proyecto, porque justamente estos segundos ojos ven cosas que no habían visto los primeros ojos. Entonces, es cuando circulamos de la ponencia a las otras ponencias, algún asunto va ya con 3 ojos revisados. El de quien lo redactó, los míos, y el de quien le dio el visto bueno como secretario o secretaria espejo antes de que me lo pasaran a revisión a mí. Y eso también ayuda a crear equipo y a que todo el mundo sepa un poco de todo. En la ponencia, afortunadamente, digo, ya tenemos 4 años trabajando juntos. Entonces, y la mayor parte del equipo de trabajo sigue exactamente igual desde que llegué. Entonces ya también incluso saben cómo pienso, saben cómo voto, y eso me ayuda a que en muchas ocasiones pues, ya saben no solamente el sentido de lo que me tienen que proponer, sino en algunos casos los criterios súper especiales respecto de oportunidad, algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el cómputo, algunas cuestiones relacionadas con tercerías, etcétera. A ver. Bueno, y otra cuestión que para mí sí es muy importante, nos da orden a todas las personas que integramos tanto la ponencia como la sala. Afortunadamente, en la sala esto lo trabajamos incluso en el pleno, no es algo que sea solo de la ponencia. Tratamos de ser muy respetuosos y respetuosas con el tiempo de nuestro equipo de trabajo. Entonces, en la sala tenemos una agenda que prácticamente nunca se mueve, excepto de manera excepcional. Tenemos sesión privada en el pleno los martes para hacer la prerevisión de los asuntos. La sesión pública los jueves, siempre son a las 12 estas 2 reuniones. Y con base en eso, ya, digamos, de alguna manera, armamos en las ponencias nuestros propios horarios. Yo trato, ahorita que ya estamos en proceso es un poco más complicado, pero antes de iniciar el proceso, por ejemplo, yo a mi equipo de trabajo, no es que le tuviera prohibido, pero yo les decía, después de las 7 de la noche, yo no reviso nada, yo ya no estoy y ya no me pueden contactar para ninguna duda. Cuando estaba aquí presencialmente creo que era más fácil, pues ahorita como todo es por WhatsApp, como que se les hace más fácil de repente mandarme mensajito o algo, pero yo siempre les digo, después de las 7 yo ya no respondo, para tratar de que, diga, a lo mejor suena como, no sé, pero de que tengan vida personal afuera, de que disfruten a sus familias, a sus amigos, amigas, y de que sepan que el tribunal no lo es todo, que tengan su propia vida personal fuera del tribunal. Ahorita que es proceso, pues eso se complica un poco, pero el tener esta agenda fija por parte del Pleno nos permite tener también agendas al interior de la ponencia que permite que el equipo de trabajo pueda disponer o hacer planes con su propia vida personal y decir, bueno, sí puedo salir el viernes, no puedo tener esta, por ejemplo, yo sé que para mí se me complicaría mucho hacer un compromiso un jueves en la noche, porque el viernes es cuando en la agenda de la sala tenemos que distribuir los proyectos. Y para distribuir los proyectos el viernes, que es hoy, yo tengo que revisar todo y darle el visto bueno para que se distribuyan, lo cual implica generalmente que tengo que trabajar todos los jueves de la noche para estar revisando proyectos. Entonces yo sé que con la agenda normal de la sala, lo mejor es que no haga citas, reuniones, compromisos los jueves en la noche, pero justamente esto me lo da una agenda fija por parte de la sala y una agenda fija que tenemos en la ponencia, que nos permite planificar nuestra vida afuera.
En la ponencia lo que tenemos es, yo les pido a todo mi equipo de trabajo que el miércoles me pasen a revisión los proyectos que quieren que distribuyamos el viernes. Y entonces yo tengo toda la noche del miércoles, el jueves, aunque el jueves se me complica un poco porque tengo que estar revisando los proyectos de las sentencias que salen ese día, jueves en la noche, para revisar los proyectos que vamos a distribuir el viernes. En caso de que sean proyectos que tengan más de 50 páginas o que sean relacionados, por ejemplo, con pueblos y comunidades indígenas o originarios o violencia política por razón de género, les pido que me los anoten desde el martes, porque generalmente son asuntos muy complejos, en los que incluso en algunas ocasiones sí pido modificaciones sustanciales que después tengo que volver a revisar para así poder circularlos el viernes. Pero bueno, ahora que llegamos a proceso también a veces se rompe un poco esa agenda porque llegan asuntos urgentes y urgentemente circularlo el viernes, e incluso en el pleno sabemos que si son asuntos urgentes, pues vamos a tener que aceptar que se circulen después del viernes y revisarlos y resolverlos a la brevedad, incluso a veces en horas y en fines de semana. Los asuntos que llegan a las otras ponencias, ya les había adelantado un poco, estos asuntos, desde que llegan, se le asignan a alguien aquí en la ponencia para que lea la demanda, y entonces ya sabemos qué asuntos tenemos, y ya tenemos una especie de, al menos, estudio de la demanda para cuando lleguen los asuntos distribuidos. Y los proyectos de las otras ponencias, la agenda ordinaria de la sala implica que los distribuimos los viernes a más tardar a las 6 de la tarde. Entonces, lo que hacemos en la ponencia es que el lunes a la 1 de la tarde nos reunimos para que todo el mundo informe de los proyectos que circularon de las otras ponencias. Si están de acuerdo con el proyecto, bueno, qué es lo que dice el proyecto, qué es lo que se está proponiendo, cómo se propone resolverlo, cómo se contestaron los agravios, y si están de acuerdo o no con la propuesta, y en su caso, ¿por qué? Y justamente para estos también, para mí es muy importante que ya me conozcan cómo pienso, cómo voto, porque en algunos casos dicen, no, pues es que yo sí estoy a favor del proyecto, pero yo sé que tú no vas a estar a favor del proyecto por esto y esto y esto. O incluso me dicen, tienes votos en relación con este tema en tales y tales y tales asuntos. Y pues obviamente eso a mí me ayuda para la sesión privada. En esa misma reunión de trabajo que tenemos los lunes, está presente también alguien de la Secretaría Ejecutiva. En las salas regionales no tenemos como tal un área de comunicación social, pero a pesar de eso, en la sala regional Ciudad de México, no sé si ustedes sepan, pero los productos que sacamos relacionados con los asuntos que resolvemos en la sala, o sea, infografías, videos, tablitas, etcétera, esos productos los sacamos, digamos, como sala, como pleno. No son infografías que saquemos de manera individual, sino que salen incluso de la cuenta institucional de la sala, y en su caso, pues ya las replicamos los magistrados o yo. Para hacer estos productos, que en realidad son productos de la sala, no de una ponencia, nos apoya alguien de la Secretaría Ejecutiva. Y esta persona está presente justamente en esta reunión de los lunes para escuchar qué es lo que se circuló por parte de las otras ponencias, qué es lo que están proponiendo resolver, y entonces ella es la que nos ayuda a identificar cuáles son los asuntos trascendentes, relevantes, y en su caso de los que deberíamos hacer infografías o hacer algún video. El criterio que tenemos en la sala es hacer infografía cuando se está estableciendo algún criterio relevante por parte de la sala regional para que quede explicado de manera muy sintética ese criterio relevante, y hacer una capsulita de video de 2 minutos cuando mucho para explicar cómo resolvimos un asunto en aquellos asuntos que pueden ser trascendentes social o políticamente, como para explicarle a la ciudadanía de manera muy clara en el video por qué resolvimos en determinado sentido en la sala algo. Y tanto en los videos como en las infografías en la sala regional ponemos, en caso de que sea así, que el asunto se resolvió por mayoría de votos para que la gente sepa, en su caso, que no fue un criterio tomado por unanimidad. Y pues bueno, en términos generales, esto es lo que sucede con los asuntos que llegan de otras ponencias.
No sé cómo, porque de esto sí no he hablado yo con algunos otros magistrados, magistradas o personas, no sé qué sucede en otras ponencias, pero en la ponencia la persona que está encargada de un asunto es la persona que tiene que echarse el engrose en caso de que haya engrose, o tiene que realizar el voto en caso de que haya voto, y en caso de que sea un retorno, pues es a la persona a la que le va a caer ese asunto. En esos casos, obviamente, se compensa en el turno para esa persona porque le está llegando un asunto nuevo. Y los martes, después de la sesión privada en la que discutimos los asuntos previamente en el pleno, esta reunión es los martes a las 12 de la mañana, y lo que hago yo es que me reúno otra vez con la ponencia el martes en la tarde para explicarles qué cambios hay que hacer, en su caso, en los proyectos que tenemos en la propia ponencia, y en su caso, cuáles son las modificaciones que acordamos en el pleno con las otras ponencias a sus proyectos, y entonces ya todo el mundo sabe qué es lo que tiene que estar revisando para la sesión que tendríamos normalmente los jueves, que es la sesión pública en la que ya resolvemos los asuntos. Para todo esto, y utilizo algunas herramientas. Esta puerta que está aquí es la parte de arriba de mi puertarrón que deambula por las redes sociales, la parte de abajo de las palabras prohibidas, pero en la parte de arriba, que creo que nadie la había visto, hay varios rubros. Está el área de proyectos, el área de acuerdos, el área de cumplimientos, votos y cuentas. Lo que hacen normalmente cuando estábamos en la anterior normalidad, mi equipo de trabajo, era al lado de esta puerta hay un mini bowl con gises, y entonces llegaban y me anotaban en la puerta el proyecto que ya estaba listo para que yo lo revisara, el acuerdo que estaba listo para que yo lo revisara. Me anotaban ahí con GIS la clave del expediente en el rubro que fuera, y entonces yo ya sabía que ese proyecto ya estaba en la red. Como no me gusta imprimir nada, todo lo hacíamos así en electrónico, y la manera para que me dijeran que ya estaba listo era justamente la puerta. Entonces, cuando yo volteaba, veía la puerta, sabía qué asuntos tenía que revisar. Cuando terminaba yo de revisar un asunto, la manera, el mecanismo que tenía yo de avisarle al equipo de trabajo que ya lo había revisado era que yo iba a la puerta y tachaba la clave del juicio. Entonces, los proyectos que ya estuvieran tachados, mi equipo de trabajo sabía que eso implicaba que yo ya los había revisado, y entonces ya podían revisar en red cuáles eran los cambios, las modificaciones, etcétera. Y en su caso, imprimir para circular, mandar a Secretaría General de Acuerdos, etc. Pero bueno, ahora nos cayó la pandemia, y entonces tuvimos que cambiar esto por... Déjenme regreso acá para presentarles lo que usamos ahora. ¿Qué fue lo que se me ocurrió más parecido? Esta es una copia tal cual de lo que tenemos en la ponencia. Todo mundo puede escribir aquí en la ponencia, nada más necesitaban un link. Y entonces, lo mismo que teníamos en la puerta, lo tenemos ahora aquí. Tenemos una hoja de proyectos, una hoja de votos, una hoja de cuentas, una hoja de acuerdos, etc. Y lo que hace mi equipo de trabajo es agarrar un post-it, ponerme la clave del juicio que ya está listo para revisión. Cuando me lo ponen aquí, yo sé que eso significa, igual que como estaba en la puerta, que ya está listo para que yo lo revise, y cuando yo lo reviso, lo que hago como en la puerta es tacharlo, y entonces mi equipo de trabajo sabe que ya está revisado. Que esa es la herramienta con la que estamos trabajando ahorita. ¿Por qué lo hago así? Porque tengo, digamos, ese repositorio electrónico donde tengo la información de todo lo que tengo pendiente de revisión, y para mí es mucho más fácil que no se me pierda esa información. Se llama Jamboard, y es una herramienta que tiene cualquier persona que tenga Gmail. Perdón, a ver, déjenme, se las vuelvo a compartir para decirles cómo la pueden activar. Que la verdad es que es muy fácil, ni siquiera es como que necesitas una activación como tal. Cuando te metes a tu... Ay, no viene aquí. No. Me voy a tener que meter a mi Gmail. A ver.
No tengo abierto mi Gmail, creo. No, a lo mejor está aquí. No. A ver. A ver, ahí está. Lo que tienen que hacer es meterse a picarle aquí a estos cuadritos. Y aquí está, Jamboard. Le pican y en automático les va a abrir esta herramienta mágica, que la verdad es que a mí me ha servido bastante en la pandemia para muchas cosas. Entonces, así es como la activan, la verdad es que no es nada del otro mundo, la tienen todas las personas que tienen una cuenta de Gmail. Y bueno, entonces, tenemos ya estos... A ver, déjenme regresar al... Ok. Entonces, pues, bueno, así es la manera en la que trabajamos y la manera por la que lo hago así en un solo repositorio y les pido que por favor no me manden WhatsApps para avisarme qué es lo que ya está cada quien o que no me manden correos electrónicos, es porque si lo hiciera así en el correo electrónico seguramente se me van a perder y todavía se me van a perder más en WhatsApp porque, o sea, no me escriben en WhatsApp solamente las personas de mi ponencia, me escriben muchas más personas. Entonces sería mucho más difícil que yo supiera qué es la lista completa de todos los pendientes que tengo por revisar. En cambio, de alguna manera podemos decir que este Jamboard es mi lista de pendientes para revisar y lo tengo todo concentrado en un solo lugar. Entonces eso evita que se me pierda la información de qué es lo que tengo que revisar. Y bueno, la otra herramienta que yo utilizo mucho es justamente la red. Afortunadamente tenemos una red maravillosa aquí en el Tribunal Electoral, o sea, maravillosa en términos de que tiene muchísima capacidad, no sé cuál es el soporte para esto, pero yo tengo una red bueno, en la red tenemos carpetas, yo le pido a mi equipo de trabajo que absolutamente todos los proyectos de todo lo que hagan estén en la red y no estén en las computadoras personales. ¿Por qué? Porque desde esta red tiene un autosave cada, no sé, creo que son media hora. Entonces, hay manera de recuperar todos los archivos. Si se te olvidó darle control C, control G, lo puedes recuperar el de hace media hora y no hay problemas con que se le cayó el café a tu computadora, no sé qué, el disco duro, se te fue la luz y perdiste. Si trabajamos en la red, no hay problema con la pérdida de información y de datos por las catástrofes naturales que generalmente ocurren con los archivos de Word. Entonces yo les pido que tengamos absolutamente todo guardado en la red. Y no solo es todo el trabajo de la red, a lo mejor soy, no sé, muy freak, muy especial, pero desde que yo empecé a trabajar en estas áreas jurídicas cuando era pequeña, me di cuenta de que es muy útil guardar todas las versiones de los documentos que elaboremos. Porque en algún caso puede ser que presentes un proyecto y de repente digas, no, le tengo que cambiar esto y por X, Y o Z tengas que regresar al primero. Y entonces lo mejor es no estar trabajando sobre el mismo y haciéndole los cambios a ese porque pierdes la versión original que en algún momento te puede llegar a servir durante el transcurso del proyecto hasta que se resuelve. La verdad es que me ha sido muy útil esto que les he pedido de guardar absolutamente todas las versiones. En la red hay asuntos que cuando ya por fin los resolvemos en sesión pública, ya vamos en la versión veintitantos del proyecto, pero ahí tenemos guardada toda la información por si es necesario, e incluso a veces no es necesario para ese proyecto en específico regresar a la versión 1, pero, por ejemplo, ayer para uno de los votos que emití en uno de los juicios, usé una versión 1 de un voto del 2017 que nunca vio la luz pública.
pero me sirvió para la sesión de ayer. Entonces, es útil tener toda esta información guardada en la red. Es muy bueno que el tribunal nos permita tener tanta capacidad, pero también es útil saber cómo utilizar la red. Entonces, la manera en la que tenemos ordenada la red en la ponencia, tenemos una carpeta con todos los proyectos de la ponencia y otra carpeta con los proyectos de las otras ponencias. La carpeta de la ponencia está ordenada por años, pues desde que llegué al cargo, 2016, 17, 18, 19, 2020, cada año tiene una carpeta. Adentro del año vamos a encontrar carpetas por tipo de juicio o votos, RAP, JDC, JRC, votos. Y adentro de cada una de esas carpetas es donde ya vamos a encontrar, por ejemplo, para los JDCs, una carpeta de acuerdos de instrucción, una carpeta de acuerdos plenarios, otra carpeta de proyectos, y ahí es donde cada quien va subiendo sus archivos y donde yo los voy revisando. Y la manera que tenemos para nombrar esos archivos, para que todos estén ordenaditos y todos sepamos encontrarlos fácilmente, es, primero va la clave del juicio, y después de la clave del juicio, la fecha en la que se está elaborando el proyecto, 2020, J es del mes 10, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, día 16 porque hoy es 16, el número de versión que se está elaborando y después las iniciales de quien hace el proyecto. En su caso, por ejemplo, de los proyectos que les pido que alguien más los revise antes de que lleguen a mí, llevan 2 iniciales porque también llevan las iniciales de quien lo revisó y entonces yo ya sé por qué ojos pasó el proyecto. Y después, entre paréntesis, una clave muy rápido como de la temática del juicio, y eso nos ayuda también a identificarlos fácilmente en años anteriores cuando tenemos que ubicar precedentes de lo que ya hemos estado proyectando en la ponencia. Y de las otras ponencias tenemos las carpetas por años. Dentro de cada año están los meses y dentro de cada mes, primera semana, segunda semana, tercera semana, y ahí tenemos los proyectos que nos envían los viernes. Ahí es donde vamos haciendo las revisiones. Entonces, bueno, la verdad es que esto en la ponencia nos sirve mucho para el orden, para el trabajo, e incluso para ubicar fácil información de asuntos que ya hemos resuelto que nos pueden servir en los asuntos que estamos revisando, o incluso, por ejemplo, para revisar los proyectos que circulan de otras ponencias, podemos identificar fácilmente los temas que tenemos ya en otros, obviamente con un poco de buena memoria para saber más o menos en qué mes se habían resuelto, o en el caso de los de las otras ponencias. Y finalmente, otra cosa que se me hace muy importante a mí para el trabajo jurisdiccional, y no solo jurisdiccional, sino crecimiento personal, es que nos estemos actualizando constantemente en temas jurídicos. Entonces, además de la capacitación que recibimos en la ponencia, por ejemplo, por cursos como los que organiza la EGE, que son muy buenos, también tenemos una reunión los miércoles en la que en la ponencia tenemos repartidas a la Sala Superior, el INE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las otras 5 salas regionales, contando la especializada, obviamente, a todas esos órganos, no necesariamente jurisdiccionales, porque el INE no es órgano jurisdiccional, le damos seguimiento a sus sesiones. No hay una sesión que no se vea por parte de alguien de la ponencia. Y lo que hacemos es, cada miércoles nos reunimos y la persona que haya estado a cargo de revisar o de ver la sesión específica que sucedió la semana anterior, y en algunos casos las sesiones, porque a veces sesionan más de un día por semana, nos dice cuáles fueron los asuntos importantes, trascendentes que se resolvieron, qué fue lo que se dijo en la sesión pública, y en su caso también nos alertamos, por ejemplo, acerca de sentidos contradictorios que tengamos con alguna otra sala regional, o asuntos, por ejemplo, ahora que sucedió la reforma de violencia política por razón de género el 13 de abril, nos sirvieron estas, y nos siguen sirviendo estas reuniones
porque a final de cuentas es una reforma que se está implementando, entonces estamos viendo cuáles son los criterios que está tomando cada una de las salas para implementar esta reforma. Y bueno, así conforme van sucediendo las reformas, etcétera, nos sirven estas reuniones también no solo para ver asuntos trascendentes, etcétera, sino para ver cómo va, digamos, evolucionando el derecho electoral. Y esto además nos permite que absolutamente toda la ponencia sepa cuáles son esos asuntos trascendentales que vieron todos estos otros órganos electorales que pueden llegar a tener un impacto en el trabajo de la sala. Y la verdad es que creo que sería muy complicado que cada uno de nosotros, en lo personal, se echara todas las sesiones de todas las salas regionales, de la sala superior del INE, de la Corte. Estaríamos pegados a la computadora todo el día. En cambio, como le hacemos así, a final de cuentas, lo que implica es que tal vez pasemos 1 hora, 2 horas en una reunión en la que nos explicamos qué fue lo que sucedió, pero ahí condensamos toda la información importante y que puede tener un impacto en lo que estemos resolviendo. Entonces, esta reunión la verdad es que a mí me resulta muy útil, creo que a la ponencia también. Y después de esta reunión que tenemos de sesiones, tenemos también en algunas ocasiones reuniones, estas sí son, digamos, extraordinarias, no tienen un día fijo a la semana para suceder, en las que discutimos temas relevantes para nuestra materia. Por ejemplo, justamente cuando se publicó la reforma del 13 de abril de paridad y violencia política por razón de género en contra de las mujeres, una persona me apoyó a hacer una presentación, digamos, como con lo básico de lo que tenía esa reforma, y la presentó a la ponencia y todo el mundo empezamos a discutir acerca de la reforma, los retos que implicaba. Obviamente para esta, digo, una persona me apoyó a hacer la presentación, pero para esa reunión todo el mundo tenía que llegar con la reforma estudiada, y entonces llegamos a pasar todas las dudas que teníamos, todos los retos que veíamos e incluso posibles soluciones. A ver, yo vi que va a estar complicado decidir esto, las posibles soluciones que se me ocurren son esto y esto y esto, y entonces toda la ponencia vamos enriqueciéndonos tanto como con las dudas como con las posibles soluciones, e incluso empezamos a discutir esas posibles soluciones antes de que nos lleguen los asuntos. La verdad es que eso también resulta muy útil. Y pues así como lo hicimos con la reforma del 13 de abril, pues lo hacemos con algunas otras cosas. En la ponencia tenemos también, tuvimos hace poco una reunión en la que nos repartimos la revisión de los calendarios de los procesos electorales de los estados que conforman la circunscripción, como para tener una visión general, y entonces ya toda la ponencia, esos calendarios ya están en la red también, toda la ponencia sabe más o menos el escenario al que nos vamos a enfrentar, si de repente hay alguna reforma en algún estado que nos puede impactar, también la estudiamos, o cuestiones por el estilo. Entonces, básicamente, eso es la manera en la que trabajo con mi equipo en la ponencia. Y pues bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, sugerencias, son bien recibidas, porque esto de pensar en la administración de una ponencia, yo sé que no es como la actividad tal cual jurisdiccional, pero al final de cuentas estoy convencida de que sí es parte fundamental del éxito en el trabajo de la ponencia, la manera en la que se organiza y la manera en la que trabajamos como equipo. Entonces, esa es la manera en la que trabajamos en mi equipo de trabajo. Si alguien tiene alguna duda, comentario, sugerencia, será bienvenido. ¿Alguien quiere preguntar? En lo que se anima, llega una pregunta a las redes sociales. Gabriela Treviño dice: excelente líder, ¿nos podría compartir su dictaminación previa, es decir, el checklist de los expedientes para su análisis? Claro que sí, se los comparto en un momento si quieren por redes sociales, porque no lo tengo aquí ubicado, o si no, igual Gaby, si tú tienes, digo, sobre todo porque es por redes sociales, entonces seguramente no está inscrita y no tienes el mail, pero igual te lo mando para que se los mandes por mail. Es una hojita súper sencilla que incluso les tengo que comentar. A principios de año la modificamos para eliminar el uso de datos personales, para poder ser responsables con el uso que hacemos de los datos personales. Entonces ya no tienen datos personales esas fichas, se las comparto en un momento.
Y algo que pensé cuando estaba comentándoles eso en relación con las fichas, algo que a mí también, y yo sé que esto es tema de cómo cada magistrado o magistrada decida instruir sus asuntos, pero algo que a mí me ha funcionado mucho y que sobre la práctica he visto que es muy útil, es en los acuerdos de admisión de los medios de impugnación. Y yo le digo a mi equipo de trabajo que yo sé que es una monserga en algunos casos, pero no me importa. Les pido que me hagan la lista, ya que llegamos a la parte, ya, o sea, ya que vimos que pasó los requisitos de procedencia y estamos haciendo el pronunciamiento en relación con las pruebas, les pido que en el acuerdo de admisión me anoten el listado de todas las pruebas que ofreció la parte actora. En algunos casos es muy sencillo porque pues, te dicen la copia de la sentencia impugnada y el instrumental de actuaciones y la presunción. Y está muy fácil. Pero hay algunos casos en las que son hasta 20, 30 pruebas las que está listando la parte actora. ¿Por qué para mí ha sido muy importante el pedirles que me hagan este listado en el acuerdo de admisión? Nos ha evitado errores. Hay algunos casos en los que cuando justamente yo estoy revisando esos acuerdos, cotejándolos con la demanda, cotejándolos con el expediente, nos damos cuenta de que a veces ofrecen pruebas pero no las aportan, entonces ahí se explica bien por qué no se admite a pesar de que está ofrecida, pero pues le explicas a la parte actora que no la aportó. Hay casos en los que cuando estoy revisando esos acuerdos, me doy cuenta de que en alguna otra parte de la demanda, no necesariamente donde te enlistan todas las pruebas, estaban ofreciendo alguna prueba. Entonces, es necesario, incluso a veces cuando me pasan el acuerdo de admisión, digo, espérate, nos falta un requerimiento porque nos están mandando esto y tenemos que pedir esta prueba. Y la verdad es que sí sé que es como, pues sí, es una montaña, está transcribiendo todas las pruebas, pero nos ayuda a evitar errores en la admisión o desechamiento de las pruebas, que de otra manera sí he visto que puede suceder cuando esa admisión se hace de manera genérica, porque a veces Creo que salió, a ver si ahorita entra. Déjenme checar. Platiquemos entre nosotros o como quieran. No, pues vayan pensando sus preguntas. Ahorita regresa, yo me imagino. Un momentito, No les estoy importa. revisando si todo bien.
que recurrir al celular, no sé qué pasó, no quiere abrir Meet en la computadora. Bueno, digo, básicamente ya estaba a punto de terminar con eso. En las pruebas, la verdad es que creo que es muy útil que en los acuerdos de admisión de los medios de impugnación se enlisten todas las pruebas para evitar errores, porque en ese momento implica una revisión por parte de quien está haciendo el acuerdo y revisándolo, que en este caso soy yo, las pruebas. Entonces, pues bueno, no sé si alguien tenga alguna otra duda que haya llegado, porque ahorita ya no puedo ver el chat porque estoy en el celular, nunca había hecho esto. Carlos desea preguntar, adelante, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de la zona norte del estado de Veracruz. Yo escuchaba mucho equipos de trabajo. Bueno, pues yo soy miembro de la facultad en el 94, pues estudié ya hace tiempo. ¿Cree usted que se cumpla eso de que la ley o que la aplicación de la ley sea pronta y expedita actualmente? No vamos a ir atrás porque, por ejemplo, nosotros venimos de máquina de escribir, y ya, ¿verdad? Que había que necesariamente que leer. ¿Cree usted que eso se cumpla actualmente? Vamos, en el aspecto que nosotros que estamos ahorita estudiando, que somos estudiantes, ¿no? Del eje. Pero, ¿cree usted que se cumpla realmente eso, a pesar de las muchas herramientas que hay y que estamos muy contentos con ellas? Yo creo que sí. Ahorita la pandemia nos vino a modificar todo, entonces, y creo que fuera de la pandemia tenemos que sacarla un poco de este contexto, pero incluso con la pandemia. En la ponencia, algo que sabe mi equipo de trabajo es que no me gusta tener los expedientes mucho tiempo. Y generalmente el Tribunal Electoral es un tribunal bastante rápido. El promedio de resolución de los medios de impugnación creo que está entre 8 y 15 días, algo así. Ahorita con la pandemia no sé cuál es el promedio, pero creo que la verdad es que sí es un promedio bastante rápido. Y yo sobre todo lo que trato de transmitirle al equipo de trabajo es que no sé si todas las personas que están aquí hayan tenido la oportunidad de en algún momento ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o hayan visto los murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se pueden ver en internet, pero hay un mural que a mí me conmueve mucho, que es el de Cauduro, en el que pinta un salón, un cuarto lleno de expedientes, pero de alguna manera logra transmitir la imagen de que atrás de cada expediente hay una persona o un grupo de personas en algunos casos. Entonces, algo de lo que yo soy muy consciente y trato de que todas las personas que están en la ponencia, y creo que sí lo somos, seamos muy conscientes, es de que no es un expediente, hojitas de papel y una demanda que tengo que resolver como si fuera una matemática que tengo que resolver una ecuación. Atrás de cada expediente hay una persona o un grupo de personas que nos están pidiendo que garanticemos sus derechos. Entonces, para mí sí es urgente tratar de darles respuesta a la brevedad posible. Y yo sé que entre el plazo en el que yo presente el proyecto de resolución a mis colegas al Pleno y se resuelva, todavía va a pasar tiempo. Entonces, tengo que apurarme a presentar ese proyecto porque no se va a resolver de manera inmediata porque somos un órgano colegiado. Y en algunos casos incluso la revisión que se haga por parte del Pleno puede implicar cambios adicionales que haga que se retrase una semana más todavía la resolución. Entonces, yo creo que depende de qué órgano jurisdiccional me estás preguntando. El tribunal, en los tribunales electorales, en términos generales, creo que el periodo de resolución es mucho más breve que en el Poder Judicial, hablando de rama administrativa, fiscal, etcétera. También eso es dado a las características de nuestros procesos y en algunos casos a las cuestiones como por ejemplo la definitividad que hace que tengamos que resolver súper rápido para no provocar nosotros mismos la irreparabilidad de los actos. Pero en la materia electoral, que es a lo que me dedico, mi respuesta sería sí. Muchas gracias, contestada. Gracias. Liliana Vázquez dice, magistrado, usted mencionó de algunas palabras prohibidas para acuerdos o proyectos. En contraposición a esa lista, ¿cuáles sugiere utilizar? Esa si quieren ahorita también se la subo por redes sociales. Mi Twitter es, bueno, mi Twitter y mi Facebook y mi Instagram son María Silva, T de Tribunal, E de Electoral. Ahorita subo la puerta, pero por ejemplo no se puede usar
óbice, no se puede usar excitativa, no se puede usar aduce, no se puede, son palabras, en algunos casos, las palabras que les pongo como palabras prohibidas son palabras domingueras, latín está prohibido, palabras, digamos, por la carga que tienen, a mí no me gustan. Por ejemplo, les pido que no utilicemos la palabra gobernado o gobernada, porque siento que de alguna manera rompe un plano de igualdad que debe de haber entre todas las personas y es como yo acá autoridad y tú gobernado, gobernada. Entonces, por la carga que tienen algunas palabras como gobernado, gobernada, justiciable, les pido que no las utilicemos. Pues bueno, básicamente es eso. ¿Cómo llegué yo a esta lista de palabras prohibidas? Es un tema, la cuestión del lenguaje claro, con el que me topé cuando salí de la carrera, bueno, incluso cuando estuve estudiando Derecho, empecé a trabajar más bien en despachos que se dedicaban al derecho corporativo, al derecho inmobiliario, y entonces pues mi vida había transcurrido por allá hasta que de repente decidí incursionar en la materia electoral porque es algo que me llamaba muchísimo la atención y no había tenido oportunidad de hacerlo antes por circunstancias personales. Entonces, cuando por fin pude entrar a la materia electoral, me acuerdo que tuve, o sea, en mi primer día de trabajo alguien me dijo un auto de erradicación y dije, ¿auto de erradica qué? Porque yo no litigaba, yo no nada. Entonces, para mí fue un choque muy importante. Yo dije, y no es que no sepa derecho, y a partir de ahí, como que me hizo reflexionar acerca del lenguaje que estamos utilizando. Y si yo era abogada y no estaba entendiendo de qué me estaban hablando, pues mucho menos las personas que están afuera, las personas a las que en muchas ocasiones les estamos resolviendo sus asuntos. Creo que es importante que sepan por qué lo estamos resolviendo, en la manera en la que lo estamos resolviendo. Entonces, todo eso me ha llevado a hacer varias acciones para tratar de tener un lenguaje más claro y sencillo en todas nuestras resoluciones. Entonces, dentro de los primeros meses de que llegué al cargo, que tuve la oportunidad de hacerlo, dije, bueno, vamos a eliminar estas palabras de nuestras resoluciones. Y le propuse a mi equipo una lista, que la verdad es que era una lista muy chiquita. Ahorita que vean la lista que tengo en mi puerta van a ver que ha crecido bastante. Las estuvimos discutiendo. Por ejemplo, me pelearon a muerte que no eliminara, que no prohibiera la palabra adminicular, porque me decían, es que no podemos sustituirla por ninguna otra. Ahorita estoy convencida de que sí es cierto, no se puede sustituir por ninguna otra, pero sí se puede sustituir por una frase y se puede decir la valoración conjunta de las pruebas en vez de decir adminicular. Entonces, discutimos en aquella ocasión esta lista. Hubo quienes aportaron, hubo quienes pelearon porque no les prohibiera algunas palabras. Creo que esto fue muy benéfico, la verdad es que en ese momento no lo pensé, pero a final de cuentas lo que implicó fue parte de un ejercicio colaborativo por parte de todo el equipo. No fue 100% una imposición que yo llegara y les dijera, pues aquí se hace así porque yo soy la jefa, sino que fue parte de un ejercicio consensuado con la ponencia del que formaron parte ellos y ellas. Y después me ocurrió publicarla en mi cuenta de Twitter. Y entonces también la gente en Twitter empezó a aportarme más palabras y también esta, y también esta, y también esta. Esto fue hace ya como 4 años. Y así es como poco a poco ha ido creciendo esa lista de palabras prohibidas, que incluso también algunas sobre la marcha voy viendo que las siguen utilizando mucho y me siguen haciendo como un poco de cortocircuito. Y entonces les digo, ¿qué creen? Tenemos una nueva palabra prohibida. Así es como salió la lista y en un momentito más se las publicó en Twitter. Muchas gracias. Pregunta Luis Octavio Vado, ¿para usted es importante que las personas que colaboran en su ponencia tengan la misma postura sobre el derecho, es decir, garantista, corriente crítica, etcétera, o prefiere que tengan diversas visiones? Pues la verdad es que para mí no es importante que tengan la misma. Lo que es más importante es que piensen que para mí es importantísimo que se atrevan a hablar y opinar distinto a mí. Como que es muy usual que piensen que tienen que siempre opinar lo mismo que yo, y valoro muchísimo a las personas que me insisten y me insisten una y otra vez en que estoy equivocada en algún punto de vista, en que las cosas tienen que salir de otra manera, porque me ayudan a reflexionar acerca del tema y que la decisión que tome a final de cuentas sea una decisión muy pensada, estudiada, etcétera. En cuanto a la posición filosófica específica,
nunca lo había pensado como que siempre fuera la misma ideología, y en la ponencia no tenemos. Incluso a veces cuando estamos discutiendo un asunto o cuando estoy empezando a revisar algo, les digo, a ver, necesito que fulanito, fulanito, fulanita vengan por favor para revisar este asunto, justamente porque las posiciones ideológicas son distintas. Y entonces necesito escuchar a la garantista y necesito escuchar al formalista para que me den cada quien como que su mega sustento y defiendan su ideología para ver en todo caso si hay algún punto medio o si nos tenemos que decantar por alguno, cual sea. Incluso en la misma ponencia, como que ya cada quien de alguna manera medio se tiene etiquetada en términos de, no, y yo que siempre soy súper formalista, no puede ser que ahorita esté diciendo esto. Más bien en la ponencia tenemos una gran diversidad. Nunca lo había pensado, nunca lo había buscado, pero creo que sí es un buen punto tener diversidad de puntos de vista ideológicos, tanto en temas, por ejemplo, de filosofía del derecho, como pues en todos los demás ámbitos. Muchas gracias. Fernando Vargas Olvera dice, yo tengo una duda acerca de la manera en que fueron elaborados los proyectos de sentencia para los casos de elecciones de los pueblos originarios en la Ciudad de México, como por ejemplo Totoltepec o Mixquic. Ok. Eso supongo que se refiere, porque hemos resuelto varios, a los asuntos relacionados con la elección de coordinaciones territoriales. En los asuntos que tuvimos en la ponencia, en realidad estos asuntos sí son asuntos súper complejos, incluso por ejemplo en el JS 69 del año pasado, que llegaron varios, todos los pueblos originarios y barrios de Xochimilco. Lo que tuvimos que hacer fue un equipo de trabajo. Ahí sí ya ni siquiera era como un turno de quién le toca. En esos, en cuanto vamos viendo que la cosa se va acumulando, con mi coordinadora, lo que hacemos es armar una comisión. Y estas comisiones se arman pues igual por el turno por el que va tú también y tú también y tú también y te vas sumando. En algunos casos es también viendo la carga de trabajo que ya tienen, y si es un asunto complejo que se le tenga que estar chambeando en ese momento, es a ver quién está disponible ahorita por las cargas de trabajo que tengan. Pero definitivamente estos asuntos en particular de coordinaciones territoriales fueron un trabajo que hicimos al interior de la ponencia en una comisión, en la que, por ejemplo, en el caso de Xochimilco, el 69, eran 4 secretarias y 3 secretarias y un secretario de estudio y cuenta que estuvieron revisando el asunto, porque también eran cajas y cajas de expedientes. Entonces teníamos que revisar, por ejemplo, si venían firmados, si no venían firmados, si había personas que acudían en varios juicios o no, revisar muy bien cuáles eran todos los agravios, revisar las demandas para revisar que sí estuviéramos atendiendo los agravios de todas las demandas. Entonces, mi respuesta, así como que tratando de cerrar un poco de ser rápida, es en ese tipo de asuntos los hacemos en comisiones, y ese tipo de asuntos complejos, sobre todo me sucede con los asuntos con temática de pueblos y comunidades indígenas o barrios originarios, y los asuntos de violencia política por razón de género. En algunas ocasiones incluso tenemos reuniones extraordinarias de la ponencia para discutir el asunto una y otra vez, para resolver temas específicos. Por ejemplo, en el caso de las coordinaciones territoriales, la cuestión más delicada que tuvimos que resolver en ese caso era la naturaleza de la coordinación territorial. Y para eso tuvimos varias reuniones al interior de la ponencia para lograr definir eso, y poderle hacer la propuesta que a final de cuentas se aprobó al Pleno. Muchas gracias. Miriam Abrego pregunta, desde su punto de vista, ¿en qué función específica dentro de una ponencia se podría integrar laboralmente a una persona con algún tipo de discapacidad física? Pues depende de la discapacidad física, porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que no tenga una pierna a una persona que no tenga una mano, porque pues obviamente no es tan fácil escribir a computadora sin una mano, sin una pierna no hay problema con eso. Una persona ciega también es una discapacidad física, entonces depende del tipo de discapacidad. En la ponencia yo no tengo ninguna persona así. La verdad es que en la sala, en términos generales, sí tenemos una gran variedad de espectros de grupos en situación de vulnerabilidad. En la ponencia he tenido, y no, para mí ese no es tema. Yo no tendría inconveniente en contratar a alguien con algún tipo de discapacidad. Y pues bueno, no sé, tal vez si pudieran ser un poco más específicos, específicas,
podría contestarlo de manera mejor, pero creo que incluso si fuera, por ejemplo, una discapacidad que impidiera de alguna manera un trabajo súper rápido, como por ejemplo una persona abogada ciega, eso no debería de ser un impedimento para que se le contrate al interior del tribunal. A final de cuentas, creo que es parte de lo que tenemos que hacer como un órgano jurisdiccional protector de derechos humanos. Excelente. René Gazolengo pregunta, ¿qué métodos, prácticas, cursos o seminarios se implementan en la Sala Regional Ciudad de México para el manejo y control del estrés que necesariamente produce la compleja y difícil función jurisdiccional? Pues mira, el año pasado tuvimos un curso de mindfulness, y se me hace muy interesante la pregunta, porque desde hace varias semanas yo he estado preguntándome qué carambas voy a hacer con mi equipo de trabajo si seguimos en home office, ya que el proceso electoral se ponga en serio rudo, porque afortunadamente en el equipo de trabajo nos llevamos muy bien todos y todas. Hemos desarrollado, creo que hasta cierta amistad en el equipo de trabajo. A veces nos vemos en sumeadas simplemente para cotorrear, no para ver temas de trabajo, pero creo que parte fundamental de lo que nos ayuda a sobrellevar el proceso electoral, que es súper rudo y difícil, es esa camaradería que tenemos, y que entonces de repente alguien llega a las 2 de la mañana a la oficina de alguien más a desahogarse, a relajarse un poco, y de repente cuando alguien está súper, llega alguien más y le apoya y le anima, y eso nos ayuda a sobrellevar el proceso. Entonces a mí la verdad es que me preocupa un poco qué puedo hacer para sustituir eso que se da de manera natural en el ambiente físico aquí en la sala, pero que no se puede dar en un entorno electrónico. Fuera de ese curso de mindfulness que dimos, la verdad es que no hay mucho más que se proporcione aquí al personal. Digo, hay servicio de salud, etcétera. Pero creo yo que lo más importante es, y al menos de eso trato de sí encargarme yo como, digamos, titular de esta área que es la ponencia, tener un buen ambiente de trabajo, respetar la dignidad de cada una de las personas que integran mi ponencia, reconocerles el trabajo que hacen, valorar todo lo que hacen, agradecerles. Es muy común que de repente cuando les agradezco algo escucho que me dicen, no, pues es que es mi trabajo. Pues sí, pero hay distintas maneras de hacer el trabajo, y cuando alguien lo hace con una sonrisa, cuando alguien lo hace con compromiso y se nota la disposición, pues es algo que se agradece, porque es distinto a simplemente hacerlo porque lo tengo que hacer y ya. Entonces yo esperaría que no hubiera tanto estrés. Sé que a final de cuentas tiene que haber estrés porque pues tenemos fechas límites, tenemos que correr con los proyectos, hacerlos de manera muy rápida, pero creo que al menos de mi parte trato de hacer lo posible para que esta carga sea lo menos estresante. E incluso también a veces cuando yo sé que, porque se empieza a detectar que alguna persona está estresada o algo, pues sí hablo con ellos y con ellas, en algunos casos, a ver, necesitas tomarte un par de días, necesitas ahorita hacer X, Y o Z. El personal aquí durante los procesos electorales sabemos que a veces salen 3 horas a bañarse y regresan. Y entonces creo que también ese compromiso pues se puede, bueno, no solo se puede, se debe entender con un compromiso recíproco por parte de quienes estamos encargados de esos equipos de trabajo, para entender las necesidades que tienen y en la medida de lo posible apoyarles a que su desarrollo personal no se vea afectado por el trabajo. Pero cualquier sugerencia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la integración de equipos interdisciplinarios en áreas jurisdiccionales? Uy, para mí es importantísimo. La plantilla que tenemos aquí en las salas regionales es muy reducida, entonces a mí no me ha permitido integrar a alguien que no sea abogado, pero incluso, bueno, y no solo la plantilla en sí en términos numéricos, sino en términos de los requisitos que se necesitan para ciertos cargos, implican, por ejemplo, la necesidad del título de abogado o abogada. Pero, por ejemplo, me acuerdo hace un par de semanas, tengo una persona aquí en la sala
que sí está relacionada, o sea, además de estudiar Derecho, estudió otra carrera que pues sí nos ayuda en el intercambio de ideas, estudió Ciencias Políticas, entonces sí nos ayuda en esta discusión que tenemos a debatir ideas con otras áreas, no necesariamente el derecho. Para mí es fundamental, creo que las que serían más importantes en este intercambio serían justamente ciencias políticas, sociología, antropología. Desgraciadamente, por las circunstancias que tenemos en el tribunal, hoy yo no he encontrado la posibilidad de hacerlo y tampoco puedo estar discutiendo los asuntos que tengo en instrucción con amigas que tengo que se dedican a eso o que tienen otra profesión, pues porque no puedo discutir los asuntos antes de resolverlos. Lo hago en todo caso una vez resueltos y es como, ok, tomo nota para el siguiente. Pero yo creo que sí sería muy importante. El problema es que la estructura misma no lo permite, porque también otra de las cosas que he pensado de repente es, bueno, a lo mejor la plaza en la que no se necesita el título, pues sería profesional operativo, pero es digamos, la primera plaza con la que se empieza a crecer en la carrera judicial. Es una plaza muy pequeña que no sé si le interesaría a alguien que se dedica a esa otra área que no es específicamente el derecho y que no tiene posibilidades de crecer, porque ya para seguir creciendo en el tribunal sí se necesita el título de licenciado o licenciada en Derecho. Y además, por ejemplo, hay algunos otros asuntos en los que he pensado, ay, aquí estaría súper bien tener a un especialista en o alguien que haya estudiado, pero justamente son como para casos particulares, no para el día a día. Y pues, a final de cuentas utilizamos recursos públicos para pagarles a las personas, entonces no puedo tener contratada a una persona que me va a servir cada que llegue un asunto de X y para el resto de los asuntos no. Entonces es un tema muy complicado. Me encantaría poder tener un equipo multidisciplinario, pero creo que eso implica el uso de recursos que no tenemos en el tribunal. Muchas gracias. Leonardo Saleta dice, en la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vi una cápsula llamada Háblame Derecho. Recordé lo que usted mencionó de realizar un breve video como ejercicio. Es una extraordinaria herramienta, clara, precisa y sencilla. Por otro lado, ¿realizan previamente en su equipo de trabajo alguna simulación de la sesión que se debatirá para llevar a cabo la uniformidad de criterios judiciales? Es normal y democrático que existan votos contradictorios de magistrados, pero deja a una parte de la sociedad confundida. No hacemos ninguna especie como que de prepública en la ponencia ni en el pleno. Votos contradictorios, no sé a qué se refiere específicamente, votos contradictorios de magistrados, porque es natural que al interior del órgano colegiado a veces haya disensos y que, por ejemplo, mis compañeros saquen un asunto por mayoría, pero yo no esté de acuerdo con su criterio y entonces vote en contra, como me pasó el día de ayer. Pero la verdad es que aquí en la sala tratamos de ser súper consistentes siempre con lo que personalmente cada quien vota. Y eso es algo que nos facilita muchísimo el trabajo, porque lo que les comentaba al inicio de la sesión, en términos de que mi equipo de trabajo ya sabe cómo pienso, cómo voto, también saben cómo piensa y cómo vota. Por ejemplo, el magistrado Romero, que es pues, quien tiene más tiempo aquí en la sala, el magistrado Ceballos apenas se está integrando, pero ya estamos viendo también cómo piensa y cómo vota de manera consistente. Entonces, en algunas de las sesiones que tenemos pruebas, por ejemplo, el magistrado Romero y yo, de entrada ya sabemos que él o yo va a ir en contra de lo que se está proponiendo porque es la manera en la que siempre hemos votado en esos asuntos. Entonces, sí somos muy consistentes con nuestros votos personalmente. Eventualmente en el pleno puede haber algún disenso que es sano y se refleja así en la votación. No sé si a lo que se refiere esta persona sea a que deberíamos de tratar de ser un poco más claras y claros para dejarle claro a quien está viendo una sesión pública cuál es el sentido de lo que se está votando y qué parte tiene razón o no. Bueno, o sea, perdón, no tanto qué parte tiene razón, sino qué parte es la que está emitiendo el criterio que va a ser el criterio mayoritario del sentido en el que se va a resolver el asunto en lo particular. No sé si con esto contesto la pregunta porque creo que no la alcancé a entender muy bien. Leonardo, ¿quieres agregar algo? Tu micrófono está apagado.
Ok. Y bueno, Reina Gloria dice, es muy importante la parte laboral, ya que en gran parte se convive con los compañeros y la forma fraterna en cómo lo expone. Está genial ahora en la situación de la pandemia, que es una gran herramienta la que nos comparte para su uso, y la constante capacitación que nos proporciona el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es de muchísima ayuda. Y bueno, pues, aparte de que llegan muchas felicitaciones, inclusive de las personas que han estado preguntando, pues nos queremos sumar a estas felicitaciones por esta exposición tan clara y por compartirnos la forma en cómo se trabaja en la ponencia. Y bueno, pues esperamos que a todo el mundo les sirva los tips que muy bien nos proporcionas. Y bueno, pues agradecerte como siempre el estar con nosotros. Les voy a pedir a todas y a todas que le demos un aplauso a la magistrada María Silva, por favor. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación, Gaby. Gracias. Que estén bien. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, chao. Ay, gracias. Gracias a Hasta ustedes. luego.